El régimen de Nicolás Maduro se encuentra en alerta máxima luego que su propio ministro del Interior reconociera además que se están preparando para lo peor. Y lo último que ha salido y que ya vienen difundiendo incluso exmilitares que han sido exiliados, que han huido de Venezuela en medio de la persecución que venían registrándose contra ellos, es que van a colaborar. Ellos se ponen a disposición del gobierno estadounidense para colaborar con Donald Trump y brindar información clave. Estamos hablando de exintegrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas que tienen información relevante a cómo funcionan y que esta información clave para Estados Unidos podrían ya tenerla a la mano en esta colaboración que ellos están anunciando para trabajar en conjunto para de esta manera traer abajo lo que llaman, no solo en Estados Unidos, sino también estos exmilitares exiliados, el narcoestado de Nicolás Maduro. Se están escribiendo entonces, se los consultamos a ustedes, los últimos días del régimen venezolano. Vamos a escuchar a continuación el mensaje que han difundido el grupo militar venezolano en el exilio Caribe desde su propia cuenta de Instagram. Vamos a escuchar lo que ellos manifiestan. Dios ha permitido y obrado para que el mundo civilizado y decente, hoy bajo el liderazgo de esta gran nación, Estados Unidos de Norteamérica, y su presidente, Donald Trump, a quien Venezuela agradecerá eternamente, accionen con fuerza y contundencia a los fines de sentar un precedente único frente a un hecho único en la historia de las naciones. Un Estado criminal que utilizó los poderes públicos para atornillarse en el poder y delinquir, usando las instituciones del Estado para traficar con drogas ilícitas, para apoyar el terrorismo internacional, para aniquilar y torturar la disidencia política y, lo más grave, para burlarse de la voluntad del pueblo soberano. Hoy no solo hay razones de sobra para que de inmediato se haga uso de la fuerza, sino que el uso de la fuerza es la única vía y esperanza para solucionar el conflicto. De otra manera, al igual lamentablemente que nuestros hermanos cubanos y nicaragüenses, el Estado criminal liderizado por Maduro y Cabello pretenderá atornillarse indefinidamente en el poder. Finalmente, compañeros de las Fuerzas Armadas, estamos a tiempo de evitar mayor derramamiento de sangre y daño colateral. La orden y deber conforme al juramento que hicimos en nuestra ECOFAC, Academia Militar de Venezuela, Escuela de Aviación Militar y Escuela Naval, es, conforme ese juramento, detener y o neutralizar a los líderes de esta organización narcoterrorista y poner orden en nuestro país para iniciar la reconstrucción nacional desde la ceniza. Que Dios bendiga a Venezuela y que Dios bendiga a esta gran nación, Estados Unidos de Norteamérica. Son exintegrantes de las Fuerzas Armadas que huyeron por persecución y que ahora se ponen a disposición de Estados Unidos para brindar información de inteligencia. Los saluda Cintia Garreta y así empezamos Radar 24. Información clave y de inteligencia es la que comenzarían a brindar entonces los exintegrantes que hemos visto además integraban las Fuerzas Armadas venezolanas. Ellos han huido por la persecución que se comenzó a registrar a todos los opositores a Nicolás Maduro, han formado además esta agrupación Caribe y desde su cuenta oficial es que están anunciando que van a trabajar de la mano con el gobierno de Donald Trump, que como sabemos ya ha iniciado todas las acciones para acabar con el narcotráfico y tienen como principal objetivo al narcotraficante que ellos califican además al mayor narcotraficante a nivel mundial, señalado por Estados Unidos de ser Nicolás Maduro. ¿Qué es lo último que ha hecho además Estados Unidos? Es la publicación también que confirma el despliegue de los buques que se encuentran en el mar del Caribe. Van a ver a continuación ahí las imágenes. Tenemos dos ventanas informativas porque en la primera que vamos a desplegar van a ver ustedes el avance de estos buques, ¿no? La tecnología con la que cuentan, cuáles son las características de los buques que ha desplegado en total 6 Estados Unidos al Mar del Caribe. Ahí está el avance que se va dando por las aguas del Mar del Caribe. Se habla que son 6.500 marinos los que han sido además desplegados
estos buques y con el principal objetivo de evitar que siga pasando droga y llegando finalmente a Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Van a ver el comparativo. Estados Unidos confirma estas imágenes. ¿Y qué sucede en Venezuela? Lo que hacen es publicar. Quien lo hace es el coronel Andrés Abreu y publica, miren ustedes, o comenta cuál es la estrategia que tienen ellos para frenar o evitar una intervención militar en Venezuela. Y lo que hace es mostrar esta maqueta de cartón. Lo que ven abajo es una maqueta de cartón. Y así ha dicho, vamos a desplegar milicianos. Ha detallado cómo van a ir avanzando los milicianos por el territorio venezolano, pero lo hace con esta maqueta de cartón, ¿no? De cada color que representa las ciudades, y lo ha hecho así, lo ha presentado así ante Nicolás Maduro también el coronel Andrés Abreu. Una presentación que ha recibido una ola de críticas ante el despliegue que se ve por parte de Estados Unidos, no solo del poderío naval en las aguas, sino también aéreo con los aviones Poseidón, P-8. Venezuela salió con esta imagen de este coronel de las Fuerzas Armadas y la maqueta. En medio de la ola de críticas, muchos comenzaron a calificarlo como una burla y que parecía más una exposición de un trabajo escolar. ¿Qué es lo que opinan ustedes respecto a cómo se viene desarrollando este enfrentamiento que continúa teniendo a Venezuela y a Estados Unidos? Nos encanta, por supuesto, siempre que participen, además con sus comentarios, y qué es lo que opinan de la información que puedan revelar los integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas, exintegrantes que se encuentran en el exilio y que ahora han dicho que le van a brindar información clave al gobierno de Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos efectivamente para que se pueda llegar a derrocar el régimen de Nicolás Maduro. Vámonos de inmediato hasta El Salvador. Estamos con los expertos, como siempre, en Radar 24. Y hoy nos acompaña Eduardo Menoni. Él es periodista, analista, político, experto en el tema. Y Eduardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros desde El Salvador. Y lo primero, quiero saber tu reacción en este comparativo que acabamos de presentar, ¿no? Estados Unidos presentando el despliegue de los buques y por su parte Venezuela dando esta exposición en maqueta del despliegue que van a hacer de los milicianos. Te escuchamos. Muchas gracias, Cintia, por la invitación. Y bueno, esto demuestra lo precario que está el régimen narcoterrorista, asesino y genocida de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, los ahora mismo prófugos de la justicia estadounidense más buscados. Estamos ante la presencia, por supuesto, de un régimen debilitado, no solamente a nivel de armamento, porque no entrenan desde hace bastantes años, sino que también por el mismo miedo a que el régimen sea derrocado. En las guarniciones militares hay, por ejemplo, aviones en un lado y las llaves para despegar esos aviones están en otra guarnición. Lo propio pasa con las armas. Puedes tener armas en un lado y las municiones están en otro lado con otro general que tiene las llaves. Esto para evitar un derrocamiento contra el régimen genocida de Venezuela, la narcotiranía chavista. Entonces, vemos, por supuesto, una fuerza armada a nivel moral que no se va a inmolar por el régimen de Maduro, y claro está una superioridad militar del gobierno más fuerte a nivel bélico del planeta Tierra, los Estados Unidos de Norteamérica, que está mostrándole por fin una presión militar creíble a este régimen terrorista, que además ha enviado a terroristas del Tren de Aragua a los Estados Unidos, y adicionalmente, bueno, ha metido una cantidad de drogas hacia ese país a través del cartel de los soles y las rutas del narcotráfico con la FARC, el ELN y el cartel también, en este caso, de México, el cartel de Sinaloa, que en el indictment de los Estados Unidos muestran estas vinculaciones. Entonces, estamos ante la presencia de esta guerra simétrica, y por eso Diosdado Cabello dice, bueno, aquí necesitaremos un Vietnam, necesitaremos una guerra simétrica, una guerra de guerrillas, que la gente sepa manejar motos, que la gente sepa hacer atentados terroristas, pequeñas escaramuzas y guerra urbana, porque evidentemente desde el poderío militar de los Estados Unidos no van a poder hacer absolutamente nada. El problema es de esta situación que Estados Unidos no va a invadir. Estados Unidos va a hacer una operación quirúrgica. Esto llega a pasar si es que antes con la presión no se quiebra el régimen o alguien entrega a Maduro, simplemente hay una extracción limpia. Y cuéntanos, porque presentábamos además al inicio, tú también lo has compartido, apenas viste la publicación de este video de los ex integrantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela que están en el exilio y que señalan ellos que van a colaborar
con el gobierno norteamericano. Cuéntanos qué información es la que pueden dar ellos y qué significa además que anuncien que van a colaborar con el gobierno de Donald Trump. Bueno, el capitán Javier Nieto Quintero, que es el portavoz en este video del grupo venezolano Caribe de exmilitares en el exilio, tiene bastante información en cuanto a el terreno, porque ellos tienen militares todavía dentro de Venezuela. Evidentemente no van a revelar quiénes son, están en, por supuesto, actividad, pero hay mucha gente que desde adentro está ayudando a la libertad de Venezuela. Y muchos de estos militares también tienen experiencia estando en el exilio y tienen muchos datos de inteligencia que pueden servir, ubicaciones, cantidad de militares que hay en las guarniciones, etcétera. Toda una cantidad de datos pues para colocarla a disposición del gobierno de Donald J. Trump y evidentemente ellos también ayudar a una transición en Venezuela porque se necesita evidentemente expertos en la materia. Una cosa es lo que vayan a hacer una operación rápida, pero después para sostener el gobierno de transición que va a quedar necesitas militares venezolanos, necesitas un alto mando militar venezolano porque hay que sacar a todo este alto mando chavista que ha sido leal pues a este cartel criminal de los soles y del Tren de Aragua. Además, han cometido crímenes de lesa humanidad contra los civiles del pueblo de Venezuela. Y hablando del alto mando chavista, ¿no? Justo lo que anunciábamos al inicio del programa, Venezuela o el régimen, mejor dicho, de Nicolás Maduro en alerta máxima porque Diosdado Cabello acaba de manifestar también que ellos están preparados para lo peor. ¿Te parece si lo escuchamos primero lo que han manifestado para comentar? Adelante. No, nosotros ni subestimamos las amenazas, no subestimamos ninguna amenaza, tampoco la sobreestimamos y mucho menos la desestimamos. Es como alguien que diga, mira, van a poner una bomba en tal lado. Ah, no, eso es jugando no, aquí no hay nada jugando. Aquí no hay nada jugando, todo se investiga, todo se investiga. Y debe investigarse. Y debe llegarse a una conclusión, pues, para cerrar ese caso. Nos preparamos para lo peor siempre. Eso es una condición nuestra para enfrentar lo que venga por muy duro que sea. ¿Qué significa esto, Eduardo? Tú que además conoces el manejo político que han tenido ellos, la cúpula de Nicolás Maduro, que ya salga a decir que no subestiman y que están preparados, según ellos, para lo peor. Bueno, significa que ellos saben que la amenaza es real, que no es humo, que no es fantasía. Que no es un programa exactamente, que es algo muy real, muy serio. Y además Diosdado Cabello dijo ayer 3 cosas en su programa con el Mazo Dando, en el cual, por cierto, me mencionó, diciendo que yo fabricaba humo, decía que yo mentía. Bueno, 3 cositas. Una, esta que tú estás mostrando, y otras 2, la queja formal que ellos hacen por el submarino de propulsión nuclear de los Estados Unidos, que va a entrar a aguas del Caribe, ¿verdad?, a las costas de Venezuela, para bloquear marítimamente este narcocartel terrorista de los soles. Y adicionalmente dice que todo el pueblo venezolano, el que no sabe manejar moto, tiene que manejar moto para que se una a los colectivos, a las milicias chavistas, que históricamente en Venezuela han reprimido, han masacrado a la oposición, ¿no? Estos colectivos chavistas o estos círculos bolivarianos en moto son los que han salido como un cuerpo parapolicial o paramilitar a masacrar a los manifestantes en las calles. Entonces dicen, bueno, tienen que aprender a manejar moto porque la guerra será en el suelo venezolano, ¿no? Esos aviones en algún punto tienen que bajar y esos militares tienen que descender. Entonces te dicen que ellos sí saben que existe una amenaza real y quieren preparar a su gente, bueno, como carne de cañón, ¿no? A los melancianos, a los colectivos, para hacer como hacen los terroristas de Hamas en Palestina, o como hace el régimen iraní, utilizar a la gente como un chaleco antibalas, ¿no? Como un escudo humano, en este caso, porque estos señores van a escapar. A la hora de la verdad, si ellos se ven bien presionados militarmente, son unos cobardes, ya lo han demostrado, por ejemplo, en el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, ellos van a rendirse si tienen una presión verdadera mucho más fuerte que ellos. Y ya han aumentado, tienen mayor información porque hasta ayer se hablaban de 4 vuelos que habían salido o los movimientos del avión presidencial que se iba rumbo a Managua, a Nicaragua. ¿Hay nueva información al respecto? Bueno, hay una cantidad de vuelos que han surgido en las últimas horas, muchos movimientos ida y vuelta, Venezuela-Cuba, Cuba-Venezuela, Managua-Nicaragua.
Brasil también, que bueno, en horas de la madrugada mandó un avión de Boavista, va hacia Puerto Rico, de Puerto Rico va hacia Washington en los Estados Unidos. Hay demasiados movimientos en este momento bastante inexplicables, ¿no? Algunos piensan que Maduro estaría, el tirano genocida, buscando tener unas bases en países aliados como Nicaragua o como Cuba, por si acaso es derrocado o derribado o sacado legítimamente del poder, él pueda volver en una contrarrevolución, ¿no? Para hacer la guerra de guerrillas, el Vietnam, que él dice en Caracas, Venezuela. Y por otro lado, otros dicen que puede ser parte de alguna negociación, que alguna fracción o facción del régimen chavista estaría negociando con los Estados Unidos, estaría buscando la manera de hacer algún acercamiento, esto con el fin pues de entregar a Diosdado, a Maduro o a Vladimir Padrino. Claro, nadie tiene una bolita de cristal ni sabe exactamente qué está pasando. Lo que va a suceder. Esto lo sabe muy probablemente no más el presidente Trump y unos pocos aliados del presidente Trump, porque además esto se ha mantenido con alto hermetismo dentro de las altas esferas en el gobierno de los Estados Unidos. No todo el mundo tiene información de esto y claro, esto es altamente sensible porque representa también una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, y en medio de este panorama, la respuesta que vemos por Venezuela, aparte de exhibir, ¿no?, las explicaciones del despliegue que harían con estas maquetas que bien han calificado muchos que parecen exposición escolar, siguen convocando a inscripción de milicianos. ¿Qué sabes sobre ello, Eduardo? ¿Los obligan a estas personas a ir? También el perfil que se tiene de estas personas, porque nos decían que son muchos de ellos adultos mayores que efectivamente no están preparados ni para portar un arma. Bueno, el próximo viernes y sábado, el esbirro mayor y torturador de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó de nuevo a esta inscripción de las milicias chavistas. Nosotros, popularmente en Venezuela, a modo de burla, le decimos los milancianos, porque realmente son, en su mayoría, personas que lamentablemente son obligadas a esto por diferentes factores. Algunos son empleados públicos, bomberos, maestros, enfermeras, que los obligan y le dicen, bueno, si tú no vas y te inscribes, tú no eres leal a la revolución y nosotros no te vamos a pagar el sueldo y te vamos a despedir y tú quedas en una situación precaria a nivel económico, que ya de por sí es precaria. Esa gente está recibiendo un sueldo de hambre, un sueldo de miseria, que no les permite cubrir las necesidades básicas. Y por otro lado, pasa lo mismo con los ancianos, que están abandonados en Venezuela y para sentirse parte de algo y para poder comer las cajas CLAP, casi con comida en estado de putrefacción, descompuesta, bueno, deben arrodillarse al régimen que les va a tirar unas migajitas, pero ellos deben servir a la revolución como escudo humano ante estos terroristas internacionales. Eduardo, gracias por darnos el último panorama y lo que significa además este último video en el cual los exintegrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas indican que van a colaborar con Estados Unidos con información además bastante clave, como bien tú lo precisábamos. Hablábamos con Eduardo Menoni, que es periodista y analista político venezolano, a quien escuchaban en anteriores videos que Diosdado Cabello en su publicación de su programa Mazo Dando lo había calificado de vendehumo. Vámonos ahora, evidentemente, en crítica, porque no aceptan a nadie que critique en el régimen, comienzan a criticar de inmediato ellos también y dar calificativos a los periodistas. Vamos ahora a ver la reacción que continúa teniendo Nicolás Maduro. Les contábamos ayer que tocaba la puerta de las Naciones Unidas denunciando que están enviando submarinos nucleares al Mar del Caribe. Lo que ha dicho ahora Nicolás Maduro nuevamente es que se está violando el Tratado de Tlatelolco, que declara América Latina y el Caribe libre de armas nucleares. Él está señalando ahora se está ejecutando una violación a este tratado de 1967. Vamos a escuchar al dictador venezolano. Sobre todo ahora, después de que Venezuela ha sido amenazado con un submarino nuclear. Se ha violado el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe. Venezuela está recibiendo una impactante solidaridad mundial, porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear. Yo siempre digo, Dios está con nosotros, Dios nos bendice y nos protege. A Venezuela no la va a parar nadie. Nosotros lo que vamos es para adelante, en lo económico, en lo social.
porque no le bajamos la mirada a nadie. Ni hoy ni nunca, no le bajamos la cara a nadie. No nos creemos más que nadie porque no somos supremacistas. ¿Ah? Pero no aceptamos el supremacismo de nadie. De nadie. Si hubiéramos vivido en la época de Hitler, hubiéramos hecho historia, pues no nos lo hubiéramos sometido a Hitler. Vamos de inmediato a analizar qué significa este mensaje que ha dicho Nicolás Maduro. Estamos ya con los expertos desde Estados Unidos, con el consultor, embajador, además internacional, Harold Forsyth, diplomático peruano. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y le traslado la pregunta, ¿no? Ayer veíamos que tocaba las puertas de las Naciones Unidas y hoy Nicolás Maduro diciendo que se están violando tratados internacionales. ¿Qué significa esto en tener estas declaraciones por parte de Nicolás Maduro? Lo escuchamos. Muchas gracias, Cintia. No, en realidad no se está violando tratados internacionales. Estados Unidos, si es que se confirma eso, de un submarino nuclear, está actuando con ese submarino nuclear en aguas internacionales, no en territorio de ningún país. Estados Unidos siempre ha tenido intereses en el Caribe. Y lo que dice Maduro en el sentido de que se está violando el Tratado de Tlatelolco tampoco está en lo correcto, porque el Tratado de Tlatelolco es un tratado entre nosotros, los países latinoamericanos, que nos hemos autoproscrito la utilización de armamento nuclear. Esa es una decisión nuestra. No involucra a otros países. Además, no es la primera vez que eso ha ocurrido en América Latina. Por ejemplo, Inglaterra, cuando intervino en las Islas Malvinas, lo hizo con un submarino nuclear, ¿no? Lo cual le dio pues una ventaja extraordinaria. Submarino nuclear no quiere decir que lleve armas nucleares. No, simplemente que se mueve a través de la energía nuclear, lo que le permite estar dentro del agua profunda sin tener que salir a flote. Entonces, esa es una ventaja extraordinaria. Pero en este caso específico, el Tratado de Tlatelolco no viene al caso porque no es algo que esté usando un país latinoamericano contra otro, sino en este caso es Estados Unidos, que tampoco lo está usando técnicamente porque está en aguas internacionales. Del Caribe, claro, no está incluso en las mismas costas venezolanas. ¿Y para qué lo menciona? ¿Para qué traerlo a flote? ¿Para qué traerlo a flote por parte de Maduro? Sí, ¿para qué mencionar este tratado diciendo que Estados Unidos lo está violando? Porque ciertamente es un mecanismo publicitario de defensa internacional, señalar que algún tipo de energía atómica puede estar diseñándose para ser usado contra Venezuela. Es un aparato publicitario que naturalmente puede ser que tenga algún efecto. Pero si está circulando ese submarino nuclear en aguas internacionales, no hay ningún problema. Y el Tratado de Tlatelolco no tiene que ver con eso. Es decir, nuevamente estaría mintiendo en su discurso. Ayer tocaba también las puertas de las Naciones Unidas. ¿Ve desesperación en el caso de Nicolás Maduro? Todos los gobiernos mienten, Cintia, para empezar. Eso no es exclusividad de Maduro, especialmente el peruano, dicho sea de paso. Ese es el primer experto en mentir las 24 horas del día. Entonces, que Maduro lo haga no llama la atención. Obviamente, cualquier presidente que siente, cualquier gobierno que siente que se cierne una amenaza, tiene el recurso de acudir a las Naciones Unidas. Y en las Naciones Unidas está el Consejo de Seguridad, que son 5 países. De esos 5 países del Consejo de Seguridad, hay 2 países que tienen una amistad muy estrecha con Maduro, especialmente estrecha con Maduro, que son Rusia y China. Entonces, es lógico que cualquiera utilice el expediente de Naciones Unidas o de la OEA. La OEA, naturalmente, con un significado mucho menor. Además, OEA, Venezuela hace muchos años que no es miembro de la OEA. Y hoy tenemos esta información que veníamos transmitiendo desde el inicio del programa, ¿no? De que exintegrantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela van a brindar información o quieren colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Por otra parte,
se ratifica el tema del despliegue de los buques de Estados Unidos, ¿no? Del armamento también, hablando de los aviones. ¿Cree que todo este despliegue que se está ejecutando finalmente se va a concretar en una intervención en Venezuela? No. Entonces, ¿para qué se hace? Bueno, naturalmente, si Estados Unidos tiene información, y asumo que la tiene, pero yo no la tengo obviamente, ni nadie en el Perú la tiene, en el sentido de que Maduro está vinculado con el cartel de los soles, con el tema del narcotráfico, evidentemente toma acciones para evitar la circulación o el transporte de ese tipo de elementos del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Supongo que esa sería la lógica si es que tiene información. Y por otro lado, es algo que se utiliza mucho en las relaciones internacionales, que tiene que ver con amedrentar a un régimen para medir su capacidad de respuesta. Pero respondiendo concretamente a su pregunta, que esto derive en una intervención directa de los Estados Unidos en Venezuela, eso, por supuesto que me puedo equivocar, no creo que pase nada. Claro, porque que cambie la tipificación incluso de Maduro de narcoterrorista o narcoestado a terrorista, ¿no le abre las puertas esto a Estados Unidos para realizar intervenciones específicas? Si la calificación la hace el país interesado, obviamente que no. El derecho internacional es uno solo. Eso tendría que definirlo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como ya he dicho, Venezuela es un país que ahí tiene amigos y amigos poderosos, sencillamente. Ahora, tengo, dicho sea de paso, la peor opinión posible de Maduro. Es un dictador, obviamente. Y se verá. Además, la pena que a mí me da en lo personal es que es un país que yo quiero muchísimo, perdón que personalice. Era un joven no sé, tenía 28 años. En aquellos tiempos pasé 4 años en Venezuela en funciones diplomáticas. 2 de mis 2 hijos hombres nacieron allí. Es un país que quiero muchísimo y naturalmente lamento mucho la situación por la que está pasando. Pero en primer lugar soy peruano y mucho más lamento la situación que está pasando el Perú. Definitivamente. Y volviendo al tema de Venezuela y el futuro que se puede generar ahí, porque mucho se habla de los últimos días de Nicolás Maduro y de que él incluso estaría planeando su fuga con estos movimientos que está haciendo el avión presidencial. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué tendría que pasar para derrocar a Nicolás Maduro? Bueno, mucho se puede hablar y mucho se puede especular en condicional, ¿no? Ocurriría, se dice, se especula, se sostiene, se afirma. Muy bien. Tengo yo la impresión de que ese tipo de regímenes, ese tipo de gobiernos, únicamente se derrumban con las reacciones del pueblo. Y concretamente el pueblo venezolano, que asumo que en algún momento tendrá que reaccionar. Ese pueblo venezolano es el que tiene la llave. Así caen las dictaduras. Y bueno, ojalá cayera. Pero como repito, es una responsabilidad principal, única, del pueblo de Venezuela. Y en ese sentido, rendir un homenaje a María Corina Machado, a quien tengo el placer de conocer y de quien tengo la mejor de las opiniones. En realidad es una lideresa extraordinaria que se asemeja, por ejemplo, al polaco Lech Wałęsa. Cómo cayó el comunismo en Polonia. Cayó porque se levantó el pueblo de Polonia liderado por este líder sindical Lech Wałęsa, no porque nadie interviniera militarmente. Entonces eso es lo que me permitiría decir. Como diríamos los buenos, la pelota está en la cancha del pueblo de Venezuela.
que se viene manifestando, y lo hemos visto además en las últimas elecciones también de Venezuela, y muchos hablan incluso, señor Forsyth, del tema de la traición, ¿no? Que se podría ejecutar también al interior de la cúpula venezolana con estos anuncios, no solo de duplicar la recompensa, sino también con el cerco que se viene ejecutando o la presión externa por parte de Estados Unidos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y darnos además ese análisis internacional que siempre es bueno escuchar. Vamos, Harold Forsyth nos mencionaba a María Corina Machado, y precisamente María Corina Machado, el rostro de la oposición en Venezuela, ha publicado un video, y un video que refleja mucho la esperanza que se tiene por parte de ciudadanos venezolanos. Vamos a compartirlo de inmediato con ustedes. El retorno de la democracia a Venezuela abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias en el mundo emergente. A través de todos los sectores, sin fronteras y con alcance global, Venezuela está en una posición única para un gran auge económico. A solo 1.200 millas náuticas de los Estados Unidos, con acceso directo al Canal de Panamá y a Europa, Venezuela sirve como un puente natural estratégico entre América del Sur, el Caribe y el mundo. Y con las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta, Venezuela no solo es rica en recursos, es rica en potencial. Su infraestructura una vez impulsó una de las economías más avanzadas de América Latina. Ahora, después de años de colapso, millones de venezolanos, impulsados por la esperanza, exigimos un cambio democrático. Lo que nos espera es una oportunidad extraordinaria, una nación rica en activos, respaldada por una talentosa diáspora de más de 8 millones de venezolanos capacitados y resilientes, y el potencial de triplicar nuestro PIB en poco más de una década. Venezuela ofrece ventajas de costos de extracción de petróleos ultra bajos, capacidad de refinación existente, vastas reservas de gas natural y un potencial minero sin explotar. Con la costa caribeña más larga, que se extiende por 2.800 kilómetros, Venezuela alberga parques naturales declarados Patrimonio de la UNESCO y un clima tropical durante todo el año, ideal para el turismo. Su tierra agrícola fértil y abundante también ofrece un potencial sin explotar para alimentar los mercados regionales y globales. Sectores clave: fintech, logística, atención médica privada, educación y servicios digitales permanecen ampliamente abiertos. En este mercado insaturado, los primeros en actuar no solo competirán, sino que definirán las industrias del mañana. Los venezolanos creemos en la democracia, en la libertad y en una nueva era de renovación económica, todo construido sobre el Estado de Derecho, la protección de la propiedad privada, una moneda estable y un marco acogedor para la inversión privada. Para los inversores globales, la oportunidad es única. Ser socios en este mercado de oportunidades sin igual y compartir su crecimiento. El momento es ahora. Venezuela, una nación para invertir, un mercado para construir, un futuro para crear. Ese es el mensaje de esperanza que está dando María Corina Machado en sus cuentas de redes sociales, señalando además que la transición ya empezó y mencionando el potencial de la Venezuela que se viene. Un mensaje que lleva muchísimo a la reflexión sobre lo que convoca María Corina Machado, de no perder la esperanza y que siente que ya la democracia estaría por llegar a Venezuela, tal como lo afirma en ese video. Y es con esto y con las últimas informaciones respecto
respecto a las denuncias que continúan aumentando contra Nicolás Maduro, porque no solo está la denuncia principal que ejecuta Estados Unidos o la acusación principal que hace Estados Unidos contra él de ser un narcoestado, sino también las denuncias que se vienen sumando en Miami respecto a secuestro y tortura contra Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello y contra Vladimir Padrino López, su ministro de Defensa y su ministro del Interior. Les preguntamos a ustedes, como siempre, gracias por su participación continua, por los mensajes que nos vienen enviando a la transmisión de Radar 24. ¿Qué es lo que se viene para Venezuela? ¿Qué información clave creen que puedan brindar además los exmilitares que se están uniendo y que están manifestándole a Estados Unidos todo su apoyo para colaborar en la caída de lo que llaman además el narcoestado? ¿Qué información clave podrán detallar los militares, por ejemplo, del Grupo Caribe, que son los que han manifestado el apoyo a Estados Unidos? ¿Y qué se viene para Venezuela? Mucha comunidad venezolana que nos acompaña en estos momentos en Radar 24 y que ve en ese video la esperanza. ¿Cómo creen ustedes que va a ser Venezuela sin Nicolás Maduro? ¿Quién asumiría, por ejemplo, el cargo, hablando además de las últimas elecciones en donde Eduardo González fue decretado el ganador? ¿Cómo sería la Venezuela al caer el dictador venezolano? Esto también vamos a abordar en la próxima edición. Mucha atención porque el análisis continúa en Radar 24 y cuáles son los escenarios que se plantarían para Venezuela si efectivamente se llega a ejecutar la caída del régimen. Se lo vamos a contar también en Radar 24. Gracias como siempre por su compañía. No olviden conectarse, activar la campanita, suscribirse al canal del Diario Gestión, donde siempre tenemos la información con análisis. Los acompañó Cintia Garreta. Nos vemos mañana en la próxima edición. Chao.